Hoy volvemos con otro capítulo más, esta vez con un deporte con más de un siglo de historia. Esta vez toca la Federación Española de Halterofilia. Y participa David Lario. Bienvenido, muchas gracias por participar y por venir. Un placer, muchas gracias por invitarme. Bueno, preséntanos, cuéntanos un poco quién eres y bueno, qué currículum deportivo tienes. Bueno, yo el currículum deportivo en cierto modo es extenso. Yo como muchos jueces o árbitros de mi deporte, comenzamos por supuesto practicándolo como deportistas y luego la evolución fue, pues la mía en particular fue a entrenador, a juez ya hace muchos años también, a directivo de federación. O sea, participo en distintas actividades todavía de la federación, distintas, quiero decir, desde órganos directivos a lo que es ya la práctica en sí, ¿no? Tanto Sí. como entrenador y juez. ¿Cómo ha sido tu iniciación en el deporte? ¿Empezaste con otros deportes y luego dijiste, venga, esto de Sí, halterofilia? yo de hecho, mis inicios en el colegio, por ejemplo, empecé con atletismo. Estuve una temporadita también probando voleibol y luego un amigo me invitó a probar que él ya había hecho un poco de halterofilia y bueno, me animé y me enganché y aquí llevo 42 años en ello. En estos 42 años, ¿cómo ha evolucionado tu deporte? Supongo que un gran Uf, cambio, ¿no? pues muchísimo. O sea, mi deporte sí que puedo decir que ha evolucionado una barbaridad en muchísimos aspectos. Por ejemplo, como dice el presidente de nuestra Federación Española, Constantino, pasamos de ser un deporte de garaje a un deporte ya un poco más, con más tirón. Ahora mismo es un deporte que llama mucho. Por ejemplo, más que nada la mujer. De hecho, ahora mismo hay más mujeres practicando halterofilia y compitiendo en halterofilia. No, no ya el hecho de practicarla, sino compitiendo. Hay más mujeres que hombres. En los Sí, campeonatos sí. de España ahora, eh, yo creo que salvo el absoluto, el resto de campeonatos siempre hay más mujeres que hombres. Ostras, sí, sí, qué cambio. Siempre pregunto esto al inicio, ¿qué significa para ti la frase o las palabras Juegos Olímpicos? Hombre, Juegos Olímpicos, yo creo que en un deportista voy a decir, de deporte amateur o, bueno, el deporte profesional igual, ¿no? Creo que es el sumum de lo que puedas alcanzar. Cualquiera le gustaría estar en los Juegos Olímpicos. En su momento, cuando yo era deportista, pues soñaba con ser, o sea, no te voy a decir campeón olímpico, pero por lo menos participar en una Olimpiada. Y luego cuando se va siendo ya no eres deportista, pero bueno, eres a lo mejor, como es mi caso ahora, juez, árbitro, pues también te gustaría participar en una Olimpiada. Ujú. Este programa se llama Las reglas del juego, entonces vamos al meollo del asunto, que siempre, que como digo siempre, bueno, es lo que hace este programa. ¿Cómo son esas reglas del juego? Porque sí que he visto que hay, eso es una modalidad, ¿verdad? No, Mm. aunque sí es levantar pesos, pero hay dos tipos de Bueno, levantamiento sí, distintos. eso es, perdón, Sí, sí, dos sí, tipos sí, de sí. técnicas, eso. Que son similares en partes de ellas, pero luego son distintas en la ejecución, digamos, final también. Sí, sí. Bueno, nosotros primero tenemos un levantamiento que lo llamamos arrancada, que es en un solo movimiento poner la barra por encima de la cabeza. Y luego hay dos tiempos que hacemos una parada previa en los hombros, o sea, elevamos la barra hasta los hombros y luego desde los hombros e impulsamos hasta completar la extensión de los brazos. Ese serían los tiempos. Sí, Y sí, luego en competición sí, perdón, dime. suma. No, no, no te preocupes. En competición eso suma. Tienes que sumar la mejor marca de la arrancada que hayas logrado en competición con la mejor de los tiempos. Sí que tienen 3 oportunidades, ¿verdad? Todos los Sí, deportistas. sí, ¿Y sí. se coge la mejor de ellas o es un cúmulo de puntos? No, no, no. Se coge la mejor marca que hayas hecho en esos tres intentos, que hay veces que puedes haber fallado los tres, o bien, yo qué sé, te salió bien y coges el último, que es el mejor, claro. Ujú. Sí, sí. ¿Cómo valoráis esa puntuación? ¿Cómo puntuáis? Bueno, nosotros
digamos que al ser un deporte individual y haber categorías de peso, como puede ser el caso de judo, lucha o boxeo o demás, pues digamos que la gente se enfrenta en mismas condiciones de categoría de peso y de edad. Luego hay competiciones que son open, como en otros muchos deportes y demás, que hay unas tablas de puntuación, unos coeficientes para calcular sacar una puntuación en relación del peso corporal con el peso levantado, con la suma olímpica. Pero bueno, lo más normal es que o sea, sea por categorías, entonces tú lo que te enfrentas es a gente de tu mismo peso. Entonces, en Sí. ese caso, gana el que más levanta, lógicamente. Claro, tanto en categoría como de mujer como en hombres son siete pesos, hablando Sí, de Olimpiadas. sí. ¿Cuál crees que es el más impresionante? ¿Qué peso dices, ostras, estos Bueno, ya levantan lógica- mucho? lógicamente para digamos, una persona que no está muy metida en nuestro deporte, bueno, incluso gente de nuestro deporte, o los que nos consideramos, formamos parte de ello, lo que más impresiona suelen ser los superpesados siempre. Claro, Son sí, unas cargas de peso enormes, son personas grandísimas. Por ejemplo, el campeón del mundo ahora, pues prácticamente le falta 1 centímetro o dos para medir 2 metros. O sea, es muy impresionante y está haciendo unas marcas, además, o sea, del otro mundo, como quien dice. Pero a mí, por ejemplo, me gustan más los pesos medios. El peso habitual, quiero decir, a mí me gustan los que pesan 73 kilos, 81, sí, es un peso que me gusta más, hay más batalla, es mucho más complicado, hay más nivel, claro, en cierto modo, sí. en conjunto hay mucho más nivel. En superpesados son pesos muy pequeños, hay gente muy buena, pero luego hay gente, digamos, por detrás que no llega a esa altura de los primeros. Pero en cambio en estos pesos que te digo medios hay Está un todo muy nivel ajustado. increíble. Es un kilo aquí, un kilo, o sea, se van pegando por kilo a kilo. Es impresionante. ¿Cuánto dura la competición de un deportista, por ejemplo? Inicia sus tres arrancadas. ¿Cuánto tiempo de levantamiento Mira, tienen máximo? el levantamiento, o sea, dispone de 1 minuto. Una vez que la mesa de competición lo llama, el speaker lo llama, él dispone de 1 minuto para levantar. Entonces, en ese minuto, o sea, lo puede emplear o alargar, o sea, quiero decir, aprovecharlo al máximo, o hay gente que, según lo llaman, prácticamente ya levantan. Entonces, es 1 minuto por levantamiento, salvo que tengas que hacer tú o el siguiente levantamiento tuyo, o sea, sin nadie Seguido, por el medio. Entonces, claro. dispondrías de 2 minutos. Vale, vale. Entonces, bueno, el tiempo es ese. Bueno, se acercan ya los Juegos de París. ¿Qué expectativas hay de los atletas españoles en tu deporte? Bueno, pues ahora mismo hay posibilidades creo, si no me equivoco, de clasificar a 3 personas y una cuarta a lo mejor. Entonces están ahora ahí peleando porque sabes tú que ahora es una época entre Complicado. campeonatos del mundo, es muy jorobado. Entonces está la gente muy... Andan en muchos torneos internacionales, campeonatos que puntúan y demás, intentando sacar esa plaza, lógicamente, que es complicado Es muy porque complicado. en la torfilia por lo menos han reducido el cupo muchísimo. De hecho, ya ves que nos han reducido las categorías. Antes en un mundial son 10 categorías, pero en Olimpiadas son 7. Entonces, Sí, sí, ese nos han cambio lo tienes que apretado. jugar. Hay gente que tiene que cambiar de categoría incluso para poder ir a la Olimpiada. Pues es ¿Cómo, muy, muy complicado. sí, digamos, cómo es el campo de juego? Digamos, en el fútbol es pues un terreno de juego bastante amplio. En vuestro caso, ¿cómo es? Bueno, lo nuestro es en cierto modo muy, no sé cómo decirte, lo podemos reducir a la mínima expresión porque lo importante es una tarima de 4x4 y las pesas que la ocupan, ¿no? Pero sabes tú que ahora con las redes sociales, con muchas cosas, pues bueno, eso es una de las cosas también que evolucionó mucho nuestro deporte. Ahora hay unos escenarios impresionantes. Es decir, ahora ya ponen pantallas detrás de la tarima para que sigas todo el marcador. O sea, ves, por ejemplo, o sea, es un montaje muy grande, muy espectacular, con música, Yo, por ejemplo, ahora que vengo de Moldavia, del europeo sub-15 y sub-17, era impresionante, o sea, el escenario, pero muy impresionante. Por ejemplo, aquí en España, pues ahora ya también, digamos que intentamos hacerlo también de una manera muy... que sea agradable de ver, que no sea como antes las competiciones que tirabas una tarima en un polideportivo y prácticamente allí Claro. hacías cosas en los Sí, cuadro por sí. cuadro, te digo. Al final lo que busca el público es eso, todo más visual y más atractivo para ver.
Sí, sí, sí. Ahora los campeonatos en ese aspecto evolucionaron mucho. O sea, sí que podemos decir que vamos con los tiempos En ese en ese aspecto, sí. tema, sí, sí. La tecnología siempre ayuda mucho al deporte, casi siempre van de la mano para mejorar. ¿Cómo os ayuda al vuestro? Bueno, nuestro deporte, ¿en qué aspecto te refieres? ¿En Pues aspecto competitivo o en aspecto general del deporte? sí, en aspecto primero competitivo en métodos de entrenamiento y luego en general. Bueno, en aspecto competitivo sí que ayuda mucho tecnología, porque tú, por ejemplo, ahora, o sea, ya no solo ya los materiales, porque ahora ya, antes, por ejemplo, el conseguir una barra de artrofilia era muy complicado, había muy pocas marcas que la fabricaran. La barra de artrofilia es digamos, una barra muy especial porque tiene que girar, donde van el portadiscos tiene que girar, o si no, tanto peso al levantarte girarías muñecas, no habría quien lo levantara. Entonces, en materiales y barras y demás se evolucionó muchísimo. O sea, ahora hay de todo, ahí, bueno, ahí hasta discos con el tamaño, digamos, reglamentario, pero que son a lo mejor 2,5 kilos para los niños que inician y tal, porque queda barra de altura y tal. En ese aspecto, en metodología de entrenamiento, pues imagínate, con los programas informáticos, pues hay programas que prácticamente te pones en el ordenador y te hace el entrenamiento. Hombre, hay que tener Sí, sí. claros ciertos conceptos de qué quieres y qué buscas, pero es así. Entonces, en esos aspectos, pues ya ves, y luego en el tema de difusión y demás, pues una maravilla, porque ahora tú puedes seguir una competición en directo. O sea, por ejemplo, Sí, el sí. otro día estaba en Moldavia y estaba viendo un campeonato que había aquí en Asturias. Entonces, En streaming, ¿no? sí, sí, por streaming. Entonces, todo ayuda mucho. Y bueno, de cara a los deportistas, pues date cuenta, hoy ya a nivel, por ejemplo, de ayudas médicas y demás, ya es una cosa que evolucionó muchísimo. Y nuestro deporte es un deporte que se da mucho, por ejemplo, para poder estudiarlo, porque es un deporte que como lo haces en un sitio Sí, sí. concreto, puedes calcular de todo, desde la presión que ejerces en la tarima, cuánto te elevas, cuánto levantaste la barra, qué velocidad le diste a la barra, qué velocidad, por ejemplo, adquirió tu centro de gravedad. Es un deporte, por ejemplo, de cara al estudio, impresionante. Ahora mismo en la Universidad de León están, que es uno de los participantes de ese estudio, es el director técnico, bueno, director técnico, seleccionador juvenil Mm. español, está participando en un estudio también de todo, el movimiento de la barra, de Sí, sí, movimiento movimiento levantador, corporal también, sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, ya te digo, es un deporte que la tecnología se le puede aplicar en todos los aspectos, porque yo tenía un profesor cuando estudiaba que decía que física es vida, y es que yo lo comparo con mi deporte. O sea, mi deporte es todo física. Si te vas Claro. a analizarlo, puedes analizar todo con fórmulas físicas y con... O sea, es Sí, sí, sí. impresionante. Em, el deporte en general es bastante caro, pero en el vuestro yo creo que es mucho más barato, ¿o me equivoco? No, 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 no. Desde Mira, yo fuera, ¿no? Que parece una cosa, ¿no? Y luego Yo siempre desde digo lo mismo. Nuestro deporte hoy sí tenemos la suerte que hay un acceso a mucho tipo de materiales. Lógicamente, dependiendo del nivel que tengas, igual no te hace falta. Esto es como todo, como jugar al tenis. Puedes comprar una raqueta de carbono de la último, si es bueno, o una raquetilla, digamos, que te valga. Y en halterofilia ahora tenemos esa posibilidad también. Podemos tener unas barras, digamos, baratas, por decirlo de alguna manera, pero luego el material de verdad bueno vale mucho dinero. Una barra sola vacía de arterofilia de competición me parece que anda por unos 2.000 euros, la barra sola. sí, sí, sí. Joder, sí. Y los discos, no sé ahora cómo estarán, pero porque hace mucho que no lo miro, pero antes salía, me parece, a 20 euros kilo, una cosa por estilo. O sea, discos buenos. Pero Claro. sí es verdad lo que te decía antes, ahora hay mucho fabricante, entonces, bueno, tienes acceso a material, digamos, asequible, pero no es lo mismo que comprar un balón de fútbol. Es una barra de halterofilia con un poco de peso, te supone a lo mejor 2.000 euros. Pues sí, sí. Sí. Volvemos al tema del arbitraje. ¿Tú compaginas esto con algún trabajo extra que tienes o básicamente solo te dedicas ahora? No, no, yo por suerte o por desgracia, no sé cómo enfocarlo, pero yo no vivo de la halterofilia. Yo tengo una profesión, o sea, yo me dedico a las construcciones metálicas y demás, y a caldería pesada. Bueno, hacemos mi oficio, pues hago desde depósitos a puentes, a
todo tipo de cosas así, ¿no? Que tengan relación con el metal. Pero no vivo de la halterofilia, no. Es ¿Cómo un es com hobby. sí, cómo es compaginarlo, el deporte y el oficio? Pues complicado, muy complicado, sacando tiempo de muchas veces, como digo yo, de dormir, porque hay veces que también tienes que renunciar a veces a familia y demás, porque te coincide a lo mejor un campeonato, tienes que viajar, ese fin de semana o lo que sea, lo dedicas al deporte, entonces es complicado Sí, sí. compaginar, pero no es mi caso solo, ¿eh? Te quiero decir, en halterofilia lo normal, o sea, de hecho en halterofilia yo no conozco ningún árbitro profesional. Sí, sí. Ninguno. Claro, claro. Además, creo que de ningún país. Sí, sí, sí. Creo que no hay Es curioso. nadie. Hombre, tenemos, digamos, como en muchos deportes, te pagan a lo mejor las dietas, la estancia, tal, pero bueno, que no es para vivir de ello. Claro, claro, sí, sí. Bueno, perdón, muchos deportes con los que estoy hablando les ocurre lo mismo. Somos deportes minoritarios y no Sí, sí. llegamos a niveles que generan pues, mucho más efectivo para también repartirlo a todos los componentes. Cuéntame cómo es el proceso. Perdón, antes de contarme cómo es el proceso desde que te llaman a una competición hasta que terminas en casa. Eso, cuántos árbitros hay en una competición? O jueces, perdón, Bueno, jueces. depende del tamaño de competición que hagas. Una, digamos, una básica vamos a decir que es una competición de un fin de semana, pues lo normal es que haya 3 jueces de pista, un controlador técnico. El controlador técnico es el que se ocupa, digamos, cuando salen los deportistas a tarima a levantar, de que van bien, o sea, llevan correctamente el vestuario, los vendajes, el Mm, cinturón, lo que usen. Eh, Luego suele estar el secretario de competición. Quiero decir, en una competición normalita, si no hay jurado, pues unos 6 jueces. Pero luego ya te vas, por ejemplo, a un campeonato como el que estuve yo ahora en Moldavia y éramos, me parece que unos 35 jueces. sí, 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 Y claro, tienes que ir turnando porque había competiciones a todas horas del día claro. prácticamente. Entonces es distinto, ya. Sí, sí. ¿Cómo es el método de entrenamiento de un árbitro? Bueno, como digo yo, hay que ver mucha artrofilia. Hay que verla desde cuando estás, por ejemplo, en el gimnasio entrenando o ya cuando hay una competición, aunque no participes en ella de ninguna manera, pues el verla, el valorar, el comparar a veces Sí, sí. y pensar, jolín, pues ese levantamiento lo dieron nulo, ¿por qué? ¿O por qué no? O lo dieron válido y era nulo, yo creo, tal. Entonces, siempre estás ahí fijándote en esos detalles. Y Sí, luego, sí. bueno, hay cursos de actualización y hay cosas que siempre estamos intentando. Por ejemplo, el presidente del comité de jueces de la Federación Española, la verdad que ese aspecto lo lleva muy bien y a rajatabla. Todo lo que pueda salir de normativas, de cosas nuevas, siempre está intentando hacernoslo llegar. O sea, ahí hay muy buena comunicación en ese aspecto. En cada ciclo olímpico se modifican en muchos deportes las reglas. ¿En el vuestro también sufrís Sí, modificaciones? sí, sí, lógicamente, sí. ¿Muy, muy grandes o a veces son nada? Bueno, hay cosas, por ejemplo, mira, ahora cuando empezó, de hecho, la federación, por ponerte un ejemplo, pero luego hay otras, muchas más cosas. Yo desde que conozco, pues desde que han, por ejemplo, cambiar de categorías, eh, los pesos de las categorías los cambiaron a lo mejor, lo movieron 1 kilo, otros, bueno, eso por ejemplo por un lado, pero luego en el tema vestuario se modificó muchísimo también, porque cuando yo empecé, digamos que llevábamos los típicos mayos de forzudo Sí. y ahora ya, desde que entró la licra, pues ya hay un vestuario mucho más bonito. Además, también es más asequible y hay casas o sea, de ropa deportiva que ya te preparan vestuario, digamos, adaptado a tu deporte. O sea, sí han cambiado muchas cosas. El tiempo de competición, yo cuando empecé, por ejemplo, era 1 minuto y medio el levantamiento duraba, ahora eso se ha bajado, pero es que anterior a mí hubo épocas que eran 5 minutos por levantamiento, y entonces una competición era eterna, aquello no Claro. acaba nunca. Entonces, por ejemplo, eso por ponerte un ejemplo. Luego, sí se ha modificado todo este tema
anterior al COVID ya se empezó en nuestro deporte a sancionar, digamos, entre comillas, el pisar la barra por el tema de que la podías contaminar con las botas y demás, con el calzado. Sí, sí, ha cambiado mucho. En el tema vestuario ha cambiado muchísimo también por el tema digamos, más que nada por el tema de los países, digamos, musulmanes, por su vestuario, el cubiertos y tal. Y entonces sí, sí hay muchas cosas que van cambiando de vez en cuando. Yo creo que prácticamente cada año nos Cambia cambian algo. a una cosilla. Sí, Poco, sí, pero sí. luego si lo ves en conjunto, a lo mejor en 10 años, dices, jolín, Sí, cambió, sí, sí. cambió Ha cambiado. mucho. Ya Sí, ves un sí. vídeo y dices, uff, ¿qué año era para saber cuál era la Sí, regla? sí, 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 sí. Se ha cambiado, Eh, sí. ¿Cómo es eso? Desde que te convocan a un campeonato internacional hasta que llegas a casa. Bueno, lo primero, la convocatoria, o sea, digamos que la Federación Internacional en cada campeonato, pues, digamos que le oferta no, le reclama a lo mejor un número de jueces a la Federación Nacional, a las federaciones nacionales. Entonces las federaciones nacionales lo que hacen es proponer. A los distintos campeonatos proponen X jueces. Luego esperas a ver lo que decide la Federación Internacional y luego ya son los que te llaman. Y luego nada, pues como te digo, ahora como todo es muy moderno, pues ahora ya pues se suele empezar por si te seleccionan para ese campeonato, el típico grupo de WhatsApp, luego como estamos tú y yo ahora, alguna reunión por Zoom o demás, y luego ya nada, lo que es ya presentarte ahí en el campeonato, o sea, que te asignen tu función en ese campeonato, porque en los campeonatos internacionales, al ser tantos jueces, Mm. digamos que la función suele ser a veces muy, no sé cómo decirte, Sí que muy podéis rotar. exclusiva. Claro, Te vale. ponen en un puesto y para que no haya problemas y tal, pues tú vas rotando en ese puesto a lo mejor con otro juez y demás y así. Y luego ya nada, pues el campeonato, pues desarrollarlo lo mejor que uno pueda y nada, la vuelta ¿Más o para menos casa. en cuántos días puede haber Pues un? depende del campeonato. Yo, por ejemplo, ahora en este que estuve en Moldavia fueron 10 días de competición. Sí, sí, sí. Sí, sí, estuve allí, pues 12 días estuve. Sí, sí. Claro, Y claro. luego ahí ya te digo, vas rotando, es como se hacen los turnos de trabajo. Yo en esta ocasión me tocó de cronometrador y entonces iba rotando con otro juez que era ucraniano, en mi puesto, y entonces a lo mejor a mí me tocaba por la tarde, las tandas de la tarde y a las de la mañana y así. Y ¿A bueno, vosotros os dejan, digamos, arbitrar en el mismo país? Por ejemplo, sois de España, arbitréis a gente española o eso sí que lo sí, miran bastante. sí, pero siempre que seamos minoría Claro. o sea, no puede haber una mayoría de jueces. De hecho, suele hacerse más o menos que vaya un juez o dos por país, pero lógicamente siempre coincides a lo mejor con una persona que es de tu nacionalidad compitiendo. Pero como a lo mejor el jurado, por decirte algo, Sí, está compuesto de eh, diferentes países, está pues compuesto de diferentes países y luego los jueces de pista, lo mismo aunque estés tú allí, quiero decir, no vas nunca sí, al a final sí. favorecer, es Claro, imposible. sí, sí, nada, nada. Al Sí, final sí, yo creo que sí que en todos los deportes prima la objetividad y es lo que tiene que primar, entonces sí, sí, sí. no va a haber Además, bueno, favoritismos. ahora lo mismo, con las nuevas tecnologías, pues en un momento dado, si hay algún tipo no sé cómo decirte, ahora los entrenadores tienen la posibilidad de presentar una Como reclamación, change ¿no? card, que es una tarjeta que tú cuando te dan un nulo, por ejemplo, a un deportista, o ves, o sea, tú presentas esa tarjeta al jurado y revisa el levantamiento por vídeo y demás. Y entonces, si el deportista tiene razón, que a lo mejor fue válido, pues se le concede de válido. Y si fue nulo, pues tiene que asumir que fue nulo. Claro, Hay y veces también que sí, el jurado, a los propios jueces de pista, a lo mejor les rectifican un veredicto, porque a lo mejor ellos consideran, o sea, los jueces de pista, por lo que haya sido, a lo mejor dieron nulo y el jurado, una vez que revisan, consideran que es válido, entonces revocan esa, sí, sí, sí. ese veredicto, ¿no?
Y después de, o sea, que le hemos comentado anteriormente que tienen tres opciones, ¿no? De levantar el peso. ¿Tienen el entrenador tarjeta para las tres veces o solo tiene una? Y No, tú lo puedes usar una vez vale, en cada modalidad, la tarjeta, claro, claro, vale, vale. Eh, solamente una vez. sí, sí, Es sí. O que, sea, como digo yo como además estoy en ambos bandos, claro, hay veces en que el me toca hacer entrenador. la función de entrenador y las de juez. Y entonces yo considero que hay entrenadores que deberían conocer un poco más el reglamento. Hay veces que es una cosa en la que insistimos, de hecho en cualquier curso de entrenador bueno, lógicamente, como sabrás tú, hasta en fútbol o Sí, en sí, cualquier, sí. tienes que conocer el reglamento, tú no puedes. Y entonces hay gente que protesta a veces y no tiene muy claro Sí, lo que sí, protesta. cuál es, eso es, sí. Sí, sí. Pues, en nuestro deporte, que es el taekwondo, eso también es muy amplio, hay muchísimas reglas y sí que no están demasiado actualizados algunos, pero bueno, eso es Sí, bueno, cuestión de, pero eso pasa en todos los deportes, ¿eh? de querer ellos, claro. Sí, sí, así. Supongo que antes del inicio de una competición suele haber nervios. ¿Cómo los afrontas tú? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo Sí, no me sí. suelo poner nervioso cuando voy de juez, sinceramente, ¿eh? Igual es que tengo un ego muy grande o ya son No, muchos no, años, pero puede pasar, sí, sí. no me suelo poner nervioso. Pero mira, por ejemplo, el otro día me pasó un caso singular en el Campeonato de Europa. Este ganó una levantadora española, ganó 3 oros en arrancada en 2 tiempos en total olímpico. Y entonces, como no había ningún español allí suelen coger, si hay alguna personalidad de alguna federación nacional, suelen invitarlo a que entregue las medallas. Y entonces, como no había nadie, me invitaron a mí. Y hubo un momento que sí que te puedo decir que me puse nervioso, pero yo no por el acto Por de otro salir motivo, ahí en claro. público. No sé por qué. Fue el único momento que me sentí un poco nervioso. Y como en mucha responsabilidad. Pero luego, yo siempre tengo, o sea, el concepto de que tú si vas allí a juzgar, tienes claro lo que estás haciendo. Vamos, si eres consciente de lo que haces y imparcial, no tienes por qué ponerte nervioso. Nervioso te pondrías a lo mejor si estuvieras, yo qué sé, en algún momento dado favoreciendo o perjudicando a alguien, a la Claro, red, pero sí, sí. como yo creo que no es el caso. Yo en halterofilia, o sea, es muy difícil porque a veces es muy obvio el levantamiento, Claro. ¿no? Puede haber alguna, pero no me suelo poner nervioso, sinceramente. Has nombrado la palabra ego antes, y yo creo que es fundamental en los seres humanos tener ego, pero hay algunos, o refiriéndose a la parte de arbitral, que tienen un ego para destacar. ¿Tú lo consideras en tu deporte o crees que todo el mundo es muy Bueno, humilde? hay gente que sí, pero eso sabes tú que en todas facetas de la vida siempre hay el típico que en cualquier momento intenta como ponerse por encima de los demás, ¿no? Eso lo hay Claro, en claro. todos los deportes y en el mío yo lo tengo muy visto también, pero qué decir, yo por ejemplo es una cosa que no va conmigo. No creo que cualquiera que me conozca sabe que nunca no sé cómo Sí, sí. decirte, pues yo Sí, no que me eso doy no, ni no lleva a aires más. ni... Que tener No. un ego dices, ¿para qué? Si luego estamos todos No, iguales, ¿no? además, por ejemplo, yo considero que tú como árbitro, si en un momento dado te equivocaste, pues tienes que Sí, ver sí. el por qué, lo primero, y luego, pues, si es así, pues reconocerlo y no pasa nada. Y si acertaste, pues acertaste. Tampoco hace falta, es decir, Sí, sí. ponerse... Sí, sí, ponerse farruco lo que Sí, fuese. sí, no, tiene que ser así. ¿Tú has estado en alguna olimpiada o en el proceso para llegar No, a las no. olimpiadas? No, de hecho, jueces españoles, hay varios que han estado en Olimpiadas, hay bastantes que conozco, algunos ya retirados, la mayoría, y bueno, hay alguno que no, todavía está. Por ejemplo, en la última Olimpiada de Tokio estuvo una asturiana de jueza, española, la única española que estuvo en la Olimpiada como jueza, en halterofilia, Ujú. Cristina Solar, sí. Y luego, pues, no, hombre, yo me encantaría ir a una Olimpiada, pero ahora mismo no creo que esté en el top. Y eso, también, ¿cuáles son tus próximos objetivos a nivel de arbitraje? ¿O Bueno, cuál pues es el llegar a la cima? ¿Cuál crees que puede ser? hombre, a mí me gustaría ir a una Olimpiada, lógicamente. Sí, Pero sí. bueno, de momento, mira, nunca he arbitrado ni un mundial,
o sea, senior absoluto, pues por ejemplo, eso me gustaría también llegar a ello. Ujú. Y sí. Pero bueno, Eh, yo entiendo que es es complicado, es complicado, muy sí, sí. difícil llegar. Entonces, ¿Algo malo y algo bueno del arbitraje en halterofilia? bueno, malo y bueno. Bueno, O, yo, o algo que destacas positivamente y algo que dices, esto se podría mejorar". malo a lo mejor a veces o sea, las discusiones o que se puedan tener, o los Mm. enfados a lo mejor en campeonatos, que son discusiones a veces que, no sé cómo decirte, que son, Sí, que se puede sí, que a veces van a, rebajar o son obvias sí, de, sí, de que nada que que puedas que te hacer. producen a lo mejor un mal momento, un mal rato, un mal sabor de boca. Pero luego, por otro lado, mira, lo bueno sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en la Autoridad Española, como nos conocemos todos, pues hay un buen ambiente. A mí, por ejemplo, a mí me gusta ir a los campeonatos a veces también por eso. Aparte de porque me gusta mucho el deporte, o sea, mi deporte, porque yo sé que hay buen ambiente, que lo voy a pasar bien con los compañeros jueces y demás, entonces que hay buena sintonía. Entonces, Sí, yo sí, sí. destacaría eso. ¿El público afecta a la hora de arbitrar o normalmente son un público que es relajado? Bueno, no, en nuestro deporte habitualmente es bastante relajado el Ah, público, pero luego hay veces que es bastante, como digo, un poco hooligan a veces. intenso, ¿no? Sí, yo Por por decirlo. ejemplo, el año pasado que estuve en los Juegos del Mediterráneo, en Orán, pues me llamó la atención, por ejemplo, o sea, lo que allí animaba al público, la cantidad de público que había, era impresionante, pero es que ya no me llamó tanto la atención el que animaran y aplaudieran. Es que o sea, me llamó la atención que abucharaban, o sea, abucheaban y demás a algún deportista. Pues, de Ya. hecho, con una española nos pasó un caso que estaba jugándose una medalla con una de allí, de una chica argelina, y vamos, le hicieron de todo. Sí, sí. Entonces, sí me sorprende, pero luego habitualmente la verdad es que el público en halterofilia suele ser bastante neutro, entre comillas, o sea, si aplauden, animan y demás, pero que no llega más. ¿Cambia mucho los eventos nacionales a los internacionales a nivel de arbitraje oye, son más o menos todos Bueno, parecidos? depende de... Yo creo que cambian un poco en lo que es ¿cómo decirte? Mm, En lo que vas a hacer en sí, no, porque aquí en España ahora, por ejemplo, los campeonatos, la verdad que se organizan muy bien, muy bien, muy bien. O sea, no tiene nada que envidiar a ningún campeonato internacional. Pero claro, luego es que un campeonato internacional, en cierto modo, o sea, ya por el tipo de gente que va y distintos países y demás, no sé cómo decirte, es todo un poco más como más grande, Serio, ¿no? más... Claro, sí. mm, Es otro nivel, pero bueno, no, en lo que son las funciones y demás, no No cambia cambia tanto, ¿no? prácticamente. ¿Vuestro uniforme cómo os vestís? ¿Tenéis polo, Bueno, pantalón corto o vais en traje? no, ¿Cómo, no, cómo no. funciona? Bueno, sabes tú que, por ejemplo, en una Olimpiada es el Comité Olímpico el que te propone la ropa, que el Mm, comité organizador el que te da los uniformes. Pero en cualquier campeonato normal, nosotros ahora es traje azul marino, camisa blanca, la corbata oficial, tienes que llevar la escarapela oficial, zapatos negros, o sea, ese es nuestro uniforme. Que sí, ahora sí. se cambió porque hasta hace, yo creo que el año pasado, me parece que fue cuando cambió definitivamente, el pantalón era gris, camisa azul, o sea, perdón, chaqueta azul marino, camisa blanca y demás. Y fue lo que cambió. Ahora vamos de azul marino enteros. Entiendo. Y lo del polo y demás, bueno, pues a lo mejor sí, hay a nivel internacional no, ¿eh? A nivel Sí, sí, claro. internacional, olvídate de polo y demás, tienes que ir, como te digo, el traje y tal. Pero aquí en España, por ejemplo, se hizo, claro, en verano y demás, Igual para pues se verano, hizo claro. con el traje azul marino y demás. Entonces se acordó en la asamblea y demás hacer unos polos para los jueces, el polo oficial de juez y demás, por lo menos que estés allí, parezca que es el juez, no que vaya cada uno vestido como le Sí, da sí. gana. Yo, por No, ejemplo, me para me eso, gusta preguntarlo porque nosotros con el taekwondo sí que vamos con americana, pantalón gris, camisa y corbata. Y sí que ahora en verano nos han permitido, oye, vamos a quitaros la corbata porque está hombre, haciendo bastante calor, la verdad. O sea, sí, siempre sí. me gusta preguntar eso por esto.
No, pero yo sí Eh, soy partidario que los jueces vayan igual sí, vestidos. sí, Es decir, que se vea que son jueces y demás y que vayan uniformados. Porque si cada uno va como le sí, apetece, pues sí. al Parece final que es les esto dice un poco. un... Sí, sí. Me he dado cuenta que estoy hablando con muchos de vosotros y vosotras y tenéis ganas de hablar. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación al final solo cuando nos nombran es por polémicas. Y veo que, oye, ahora tenéis ganas de hablar por otros temas. Bueno, hablar, yo creo que es importante hablar y darse visibilidad. Yo, por ejemplo, lo que hablabas antes de los jueces que han ido a una Olimpiada y demás, es que es triste, por ejemplo, tú a una Olimpiada, ya pasa con los deportistas, lo sabes tú. Salvo que seas medallista, no se acuerda nadie de ti. Pero es que hay deportes que es que no se acuerda nadie de ti ni siendo medallista. O sea, es el Claro, momento o sea, digamos, de visibilizar todo, sí. sí, según ganas esa medalla, pues sí, tienes a lo mejor algo más de visibilidad, pero luego es que pasas al olvido. Y no te quiero decir los árbitros. ¿Quién sabe, por ejemplo, en taekwondo, qué árbitro fue olímpico o Sí, sea, sí, en sí. Tokio? No lo conoce nadie, Sí, ¿entiendes? sí. Y en artrofila lo mismo. Y como digo yo, jolín, olímpicos sí son los deportistas, pero también son entrenadores y Claro. son árbitros y jueces. Entonces, un poquitín, quiero decir, esa función que hacen los árbitros y demás, entrenadores, sin ellos no sería posible la Olimpiada tampoco. Sí, sí, sí. Entonces, claro que hay que tener un poco de visibilidad. ¿Cómo hacéis para dar visibilidad a la halterofilia? Bueno, pues mira, yo, por ejemplo, en mi caso particular, te puedo decir que, aunque yo no soy muy dado a... Yo, de hecho, tuve compañeros de trabajo que no sabían ni que practicaba halterofilia, ni, ni nada por el estilo, porque yo no soy muy dado, ¿cómo decirte? Sí, Sí, con la gente que conozco, sí saben lo que me dedico y le podemos hablar sobre el tema y dónde vas, que fuiste al campeonato, viviste con la familia igual, pero por ejemplo, así, con gente que no tal, nunca me doy bombo de nada, ¿no? Pero sí es verdad que ahora, con todo esto de redes sociales y demás, pues claro, empiezas a publicar, pues, el campeonato, no sé dónde, el enlace para verlo, todas estas cosas. Entonces, sí se le da mucha visibilidad. Y te voy a contar o sea, así personal, una cosa que nos está pasando ahora que es muy simpática. Yo entreno, bueno, aparte de gente ya mayor, pues tengo ahora unas niñas que a nivel de su edad, pues prometen mucho, están a un buen nivel. De hecho, una este año me quedó campeona de España y la otra medalla de bronce. mm, Entonces, tiene un nivelillo muy aceptable, muy bueno. Y una de ellas, pues sus padres tienen un bar aquí en mi calle. O sea, sus padres y sus abuelos, ¿no? mm. Entonces, cuando nos vamos a competir por ahí, por ejemplo, ya te digo hasta nivel, o sea, de aquí regional, pero cuando vamos a un campeonato de España, el bar se llena para ver a la cría competir. Ostras, Y qué están bueno. allí, o sea, es un bar que pone halterofilia en la pantalla grande, o sea, es una cosa Sí, sí. increíble. Pero es que la gente entra, y a mí me pasaba al principio que a veces poníamos campeonatos que a lo mejor o sea, no estábamos participando en ellos, pero como te digo, a mí me gusta ver campeonatos. Entonces, porque la madre de esa niña también entrena conmigo. Y poníamos a lo mejor un campeonato de Europa, un campeonato de España, algo ahí en el bar. Y lo llamativo es que a la gente al principio como que les choca un poco, ¿Qué es pero luego esto? empiezan a preguntar cosas. Claro, ¿Y por claro. qué fue válido? ¿Por qué fue nulo? ¿Por qué no sé qué? Y es muy llamativo. Yo en ese aspecto me llama la atención. Y luego el tema de las chicas. Yo, por ejemplo, ahora no me dedico mucho a eso, a la difusión, pero antes sí me dedicaba más. Y yo siempre explicaba lo mismo. Digo, es que, o sea, tenemos no sé cómo decirte, una leyenda negra de que somos un deporte que no creces, que te deformas, que te quedas enano, unas cosas rarísimas, que las mujeres al final, pues eso, que se masculinizan una barbaridad y tal. Y no tiene nada que ver, o sea, yo me llama la atención porque yo siempre digo lo mismo, digo, tú ves a una niña de artrofilia o una mujer de las que levantan ya buenos pesos y demás, y no tienen nada de masculino ni nada por el estilo, ni son deformes ni nada por el estilo, son chicas normales que las ves por la calle y lo que menos piensas es que esa niña acaba de levantar 90 kilos. Claro, claro. Sí, sí, es Y curioso. siempre pongo ese ejemplo. Sí, sí, entonces ya te digo, en ese aspecto, por ejemplo, también hemos mejorado mucho porque la gente ve que no somos gente rara ni nada por el estilo. Lo que te decía antes de deporte de garaje, que parece que lo hacíamos a escondidas. Claro, No, no, claro, sí, es sí. un deporte que
que pues, y además eso, ahora con la incorporación de la mujer, que es tan grandísima ahora, pues Sí, mira, sí. Yo sí, creo sí, que se visibilizó mucho a Alida Valentín, ¿verdad? mucho, Con esas 3 medallas olímpicas, hizo que también sí, muchas niñas o muchas mujeres dijesen, oye, si ella lo hace, a ver, vamos a probarlo, a ver qué tal, ¿no? sí, 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 sí. Y yo Y creo que de hecho, eso, sí, eh, además, bueno, no sé por qué, pero ahora tiene un tirón exagerado. Es que yo, por ejemplo, en el gimnasio yo creo que igual hay familias, por decirte algo, haciendo halterofilia, madres, hijas, padres, o sea, es increíble. Sí, 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 el sí, sí. tirón que tiene, sí, sí. Y además que, bueno, las mujeres yo pienso que en algún aspecto, digamos, en la adolescencia y demás, son un poco más constantes que los niños. Los niños enseguida, o sea, el Y si hombre, no digamos, ven, no ven resultados, dicen, oye, pues me voy a otro deporte sí, o, no, me no voy sé cómo o lo decirte, dejo. pero sí, sí. Sí, ya 2 preguntas para acabar. ¿Qué sacrifica un entrenador, un árbitro, para llegar a donde has llegado tú? Uf, ¿qué sacrifica? Pues mira, como digo yo, muchas horas a lo mejor de descanso, a lo mejor de estar con la familia muchas veces, o sea, del tiempo a lo mejor libre, pues lo dedicas a esto, en vez de dedicarlo a lo mejor a otras cosas que a lo mejor en un momento dado también te gustaría hacer, ¿no? Pero es así, pero bueno, como digo yo, oye, sarna con gusto no pica. Sí, sí. Lo que no Entonces, entiendo es por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? sí. Porque Yo la encima, verdad, yo sí, disfruto mucho con mi deporte, la verdad es pero esa. eso, mucha gente, estabas hablando antes de visibilizar ahora los campeonatos y que los visibilizas cuando vas a Moldavia, igual subes una foto, y seguramente muchos te dirán, oye, ¿y qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Qué has visto? ¿Qué cosas has visto de turista, ¿no? Y al final es como, no, no, he ido de campeonato a hotel y así ha No, sido. mira, este año tuve suerte. Ah, En cierto sentido pude ver algo, hacer un poco turismo. Hombre, siempre estás atado a los horarios que tienes de competir, entonces siempre estás pendiente de poder compaginarlo. Pero este año, por ejemplo, pude ver algo, pero el año pasado, por ejemplo, en los Juegos del Mediterráneo, en Orán, yo creo que todos los árbitros de todos los deportes, de hecho tú haces taekwondo. sí, Yo conocí 2 chicas allí que estaban en mi hotel españolas de taekwondo pues también. Y una, no sé si, es que no me acuerdo su nombre, pero pasó una verdadera odisea. O sea, te lo digo de verdad, cuando me lo contó, o sea, asombroso. Y es que allí estábamos, como digo yo, en 5 estrellas, en una prisión de 5 estrellas metidos. No nos dejaban salir a sí, nada sí, de nada. Entonces, tal bueno, cual. hay veces también que hay que aprovechar ese momento para Claro, cuando conocer. te dicen, te dejan, pues oye, aprovechar, sí, sí. Sí, sí. Y ya para acabar, algo que quieras reivindicar, algo que no hemos comentado y que, oye, que creas que es importante decir. No sé, yo creo que, mira, yo para mí es importante decir que hay que tener cultura deportiva. Cultura deportiva me refiero a ver todo tipo de deportes, dar visibilidad a todos los deportes. Tú ves un programa en televisión y aunque pone deportes, al final es fútbol, a veces baloncesto, pero básicamente fútbol. Entonces, hay muchísimos deportes, muchísimos que nos merecemos un sitio. Quiero decir, deberían hacer a lo mejor buscar un tiempo de darnos visibilidad a todos los deportes que no nos dan. Pero aparte de eso, yo creo que es un problema de educación también. Hay gente hay deportes que nunca los ve porque nadie se los enseña. Entonces, hasta en los colegios, oye, decir, vamos a practicar, por ejemplo, yo qué sé, una semana, pues, halterofilia, otra taekwondo, otra judo, otra balonmano, dar visibilidad, porque luego la gente, uno realmente cuando es niño no sabe qué decidir, qué Sí, hacer, por sí. ejemplo, deporte, Es ni en como qué es que solo hay bueno. 4 opciones, ¿verdad? Sí, entonces yo pienso que en España, aunque sí es verdad que hay muy buen deporte, pero yo creo que hay muy buen deporte porque hay gente muy buena sobre todo en deporte minoritario, hay un nivelazo de Mm. copón. Yo, por ejemplo, me llamaba la atención en su momento que me decía la gente, ¿pero por qué te asombra a lo mejor Carolina Marín? Digo, chico, porque tú cuántos conoces que jueguen a bádminton en España. Claro, Digo, claro. ya, no en España, en tu ciudad. Y decía, claro, no. Digo, y mira qué nivel está. En su momento, no sé si te acuerdas, waterpolo, cuando fue medallista y demás. Pues waterpolo lo mismo. Digo, pero si es que prácticamente son la selección los que juegan en España a waterpolo y están.
ganando a... Lo arrasan todos, sí, sí, que tienen Claro, menos competencia y llegan muchísimo más lejos que otros sí, países. Sí. pero quiero decir, hay que dar un poco de cultura, que la gente cuando vea un deporte, por lo menos tenga opción de entender algo o de haber visto algo que les haga entender eso para lo que ven, sí, sí. Pues nada, nada, muchísimas gracias por compartir tu historia y oye, muchísimas gracias también por tu tiempo, la verdad. Nada, encantado, encantado. Yo todo que sea, digamos que dar a conocer el deporte o sea, y fomentarlo y demás, además a cualquier nivel de cualquier deporte, aquí estoy. Perfecto, muy bien. Bueno, David, Vale. encantado. Así que oye, para también dar voz a unas personas que nunca somos los protagonistas. Bueno, y ya, mira, ya desde aquí, pues saludar te quiero decir, a muchos jueces que hay españoles y ahora hay una jornada joven y muy buena a nivel internacional que están saliendo ahí, que pues decirles que, oye, que podrían haber estado aquí muchísimos, porque hay ahora un nivelazo muy grande y hay una promoción de jueces, ya te digo, espectacular. Entonces, bueno, a ver ahora si salimos adelante, te digo, en mi deporte, toda esta gente, los más jóvenes que yo, por lo tanto yo, como quien dice, si tengo que dejarles paso, encantado de la vida. Oye, pues muchas gracias, por todo. Venga, a ti, Que vaya bien la hasta luego. semana. Hasta Muy luego. bien, igual, hasta luego, David.